Con mayor o menor intensidad y sobre un sector u otro de la sociedad, los gobiernos de todo el mundo están buscando alternativas para afrontar los desastres económicos causados por la pandemia del coronavirus. En la Argentina, el proyecto impulsado por el oficialismo, finalmente llamado Aporte Solidario y Extraordinario, volvió a poner en agenda al debate por el popularmente conocido impuesto a las grandes riquezas o fortunas. Pero, ¿qué está pasando en el resto del mundo? ¿Cuáles son los argumentos de quienes promueven o rechazan estas medidas? ¿Y qué tan cierto es que esta crisis finalmente la manejan los estados? Tras algunos vaivenes más políticos que económicos, finalmente el 28 de agosto ingresó en la Cámara de Diputados de la Argentina el proyecto de ley por un aporte solidario y extraordinario. ¿Qué dice la iniciativa? Bueno, antes que todo aclara que no se trata de un impuesto, sino de la creación con carácter de emergencia y por única vez de un aporte extraordinario sobre los bienes registrados al 31 de diciembre de 2019. O sea que si el proyecto se transforma en ley sin cambios y para el cierre del año pasado tenías un patrimonio de 200 millones de pesos en adelante, vas a tener que pagar entre un 2 y un 3,5% de alícuota según la escala y si los fondos están o no registrados en el país. Con esto, el Estado estima poder recaudar cerca de 300.000 millones de pesos para redistribuir en el desarrollo de distintas políticas económicas que la pandemia alteró. Pero antes de charlar cómo se usaría esa plata, veamos algunos indicadores sobre el impacto de la pandemia en la escena global. Este tema fue planteado en el G20 y prácticamente todos estuvieron de acuerdo con la idea de que se ponga un aporte extraordinario a las grandes fortunas. Por un criterio de solidaridad, porque la economía se destruyó en todo el mundo necesitó ese aporte. Si bien las estimaciones van cambiando, al momento de pronosticar el mundo que dejará lo que el FMI llamó la gran reclusión, todos coinciden en señalar el carácter histórico de este escenario presente, pero también futuro. Es en este sentido que, según las previsiones para junio hechas por el Banco Mundial, se espera que la economía caiga en un 5,2%, siendo la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían en simultáneo una disminución del Producto Per Cápita. Indicadores como el desempleo masivo en los Estados Unidos, el precio del barril de petróleo increíblemente cayendo a niveles negativos o el desplome del turismo son algunas de la inmensa cantidad de variables que retratan este fenómeno. El mundo tuvo y tiene que enfrentar una crisis inédita donde los sistemas tributarios son y serán fundamentales para buscar ayudar a aliviar la crisis económica financiera, teniendo en esto a los estados como un actor que en muchos casos vuelve al centro de la escena. Gobiernos de diferentes signos políticos respondieron a la pandemia con un gasto público enorme, dando lugar a pagos en efectivo distribuidos en diferentes sectores de la sociedad, llegando incluso en muchos casos al rescate de empresas y sectores de la industria privada. Pero lógicamente, como en cualquier crisis, los segmentos más pobres y vulnerables de la población siempre se ven más afectados. Las finanzas de los países en desarrollo, con una considerable parte de su economía informal, se ven perjudicadas por medidas drásticas pero muy necesarias para proteger la salud de las personas. Quizás en parte con este antecedente es que tanto un medio como el Financial Times, así como organismos financieros, admitieron la necesidad de que los gobiernos realicen reformas radicales y adopten un rol más activo en la vida económica. El FMI, por ejemplo, habló de la necesidad de asegurar los ingresos, promover la solidaridad y considerar aumentar las tasas más altas del impuesto a las ganancias o de la riqueza, lo que podría lograrse a través de un recargo solidario. Es por esto que nos llama tanto la atención que, tomando casos como el de América Latina y Europa, por fuera de las diferencias estructurales, en ambos puntos el impuesto a las grandes fortunas viene ganando algo de peso. En Latinoamérica, por ejemplo, tenemos un primer gran indicador por considerar y es que somos la región con la peor redistribución del ingreso en todo el planeta, algo que en plena pandemia no pasa inadvertido. In a context of already gaping inequalities, high levels of informal labor and fragmented health services, the most vulnerable populations and individuals are once again being hit the hardest. Como viste, esta desigualdad y concentración la resalta la ONU, marcando además que cerca del 55% de la población activa integra la economía informal de la región y que hasta 52 millones de personas podrían caer en la pobreza como consecuencia
de la pandemia y su impacto. O sea que teniendo en cuenta la inevitable caída de las economías latinoamericanas, se estima que también lo va a hacer la recaudación vinculada a los ingresos y a la actividad productiva. Algo que para algunos espacios políticos plantea entonces la necesidad de ir hacia un tributo a las grandes fortunas. O en realidad no tanto, porque al menos de momento de las 3 economías más grandes de Latinoamérica, la única que parece decidida a poner en marcha este proyecto es la Argentina. ¿Te acordás que te contaba que el Estado pensaba recaudar 300.000 millones de pesos? Bueno, de ese total la idea es redistribuirlo en 5 grandes ejes. Compra y elaboración de equipamiento médico, subsidio a micro, pequeñas y medianas empresas, becas Progresar, recursos para habitantes de barrios populares y programas de YPF orientados al mercado del gas natural. O sea que en un país con bastante poca espalda fiscal como el nuestro, se puso mucho y ahora se pide un poco. Todo esto con la particularidad de que la iniciativa haya sido promovida desde el oficialismo. En Brasil y México, en cambio, las propuestas vienen desde la oposición y quizás por esto las cosas están más frías. En Brasil, Paulo Guedes, el diputado del PT, no el ministro de Bolsonaro, presentó una propuesta de enmienda a la Constitución que de hecho prevé un impuesto en este sentido, aunque nunca fue regulado. Pero la verdad es que esto pasó en abril y al menos de momento, si bien hubo otros 3 proyectos similares, el Congreso no avanzó en ninguna iniciativa. Menos en México, donde más allá de pronunciamientos e informes como el presentado por el subsecretario para América Latina y el Caribe, no se registran propuestas legislativas sólidas. El resto de la región no permanece ajena a esta idea. De Ecuador a Chile, pasando por Paraguay y Colombia, se ponderan proyectos que al menos por ahora tienen más fuerza discursiva que política. Incluso el candidato a presidente por el MAS en Bolivia, Luis Arce Catacora, presentó desde su plataforma un programa político llamado Primero la Vida, donde propone un impuesto a las grandes fortunas. Este es un impuesto para las grandes fortunas, de los grandes millonarios que hay en Bolivia y que hoy más que nunca deben ser solidarios con quienes menos tienen. El caso en Europa no es muy diferente a lo que venimos viendo. Si bien la idea de una reorientación fiscal tuvo mayor atención en los meses más crudos de la primera ola de contagios, las alternativas no prosperaron demasiado, además de que se trata de un continente donde incluso el impuesto sobre el patrimonio fue progresivamente eliminado en varios países. La tasa COVID propuesta en Italia por parte del Partido Democrático es una de las pocas ideas presentes y de momento bastante relegada. Está también el caso de España, donde Podemos, la fuerza que lidera el vicepresidente segundo del reino, Pablo Iglesias, llamó a algo así como el patriotismo fiscal. Porque, ¿qué es lo que significa ser patriota? ¿Sacar una bandera? Puede que sí, sacar una bandera está bien, pero ser patriota de verdad es pagar los impuestos que te corresponden. Y los que tienen más tienen la oportunidad de demostrar ese patriotismo. Pero de nuevo, la iniciativa no parece estar en agenda, en tanto que, si bien todavía no se terminan por conocer los detalles, del acuerdo para la recuperación económica que alcanzó la Unión Europea, este impuesto tampoco estuvo muy presente. Entonces, como veíamos al principio, lo único común en todo este escenario tan complejo y todavía por definirse es que la pandemia puso de rodillas a la economía en todo el mundo, llevando a los estados a un aumento exponencial de su presencia, así como del gasto público. En esto, los impuestos tienen y van a tener un papel protagónico para ayudar a mantener el acceso a los bienes y servicios básicos con medidas que operen por mucho tiempo a modo de salvavidas, sobre todo en los sectores más vulnerables. Aunque algunos lo llamen justicia social y otros saqueo, es esa desigualdad el principal argumento para quienes ven en el impuesto a las grandes fortunas una herramienta con la cual intentar compensar un campo de juego por demás desigual.